La gracia y la paz del Señor, hermanos, ¿cómo están? Estamos iniciando nuestro 6º día de ayuno. Creí, por eso hablé 21 días para liberar nuestra fe. Creemos que este ayuno será un marco en la vida de cada uno de los hermanos. Grandes milagros sucederán, grandes testimonios serán contados a través de este ayuno. Si usted todavía no está haciendo el ayuno, le invitamos para que se une y comience a participar. Aún quedan varios días para estar ayunando, entonces los invitamos. Creemos que será un tiempo poderoso, amén. Y hoy vamos a estar compartiendo, el asunto se llama así: tenga victoria en el día de la lucha, en el día de la dificultad. ¿Sabe? Todos nosotros pasamos por días difíciles, todos nosotros pasamos por momentos complicados. ¿Quién de nosotros no ha pasado por una situación difícil? Tal vez en este momento, mientras yo estoy hablando, usted dice, bueno, Pablo, yo soy uno que en este momento estoy pasando por esa situación, estoy pasando por una lucha, por una prueba y no sé cómo vencer. Entonces, todos nosotros tenemos. Y hoy yo quiero liberar una palabra de fe, una palabra de esperanza en su vida, declarando que el Señor hará grandes cosas. Amén. Y como texto base para lo que vamos a hablar hoy, vamos a usar allí el Marcos 6, 45 y 46, que habla del milagro cuando Jesús caminó sobre las aguas. Y quiero invitarlos a leer allí Marcos 6, 45 y 46, que dice así: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que lo hubo despedido, se fue al monte a orar. Dice la Biblia entonces que Jesús, después de estar allí, realizar milagros, y vamos a ver qué milagros Jesús realizó, dice la Biblia que él prácticamente impulsó a sus discípulos, No sería bueno decir los obligó, pero prácticamente los impulsó a subir a sus discípulos a una barca y atravesar al otro lado. Dice la Biblia que en ese momento él se fue al monte a orar. Es una figura representativa de Jesús que ascendió a los cielos y está en lo alto intercediendo por nosotros. Y ese mismo Jesús, dice la Biblia, que fue al monte a orar. Y los discípulos comenzaron a navegar, se fueron mar adentro, y dice la Biblia que en ese momento vientos contrarios comenzaron a levantarse. ¿De qué nos hablan vientos contrarios? Nos habla de realmente muchas veces las pruebas, las dificultades que nosotros podemos estar viviendo. Amén. Son tiempos a veces que nosotros estamos viviendo, parece que estamos remando contra la corriente, remando y parece que no avanzamos, que las cosas no salen. Son esos momentos que los discípulos estaban viviendo allí. Dice la Biblia en el versículo 47 y 48, y al venir la noche la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndolos remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Saben, esto es una imagen también que representa la vida de la iglesia hoy. Nosotros hoy estamos caminando contra la corriente. Hoy estamos en tiempos propicios donde nosotros vemos cómo la iglesia es prácticamente quien está caminando en contra de todo lo que nosotros vemos que está mal. Todas las cosas que nosotros vemos que hoy en el mundo están mal, cuando las personas dicen a lo malo bueno, la iglesia dice no, eso es malo, eso está mal. Y nosotros somos ese tipo de personas. Solo que saben lo que no es bueno, es muchas veces ser llevado de un lado para otro por muchas doctrinas que existen hoy. Y nosotros no debemos ser llevados, ¿por qué? Porque las doctrinas son como vientos que llevan de un lado para otro, y eso no es bueno, amén. ¿Por qué? Porque doctrinas, ellas generan actitudes, generan comportamientos, y cuando nosotros entendemos que una doctrina genera una creencia errada, nosotros nos vamos a comportar de la manera incorrecta. Entonces, muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero nosotros muchas veces pensamos como el mundo habla, pensamos cómo el mundo está actuando hoy, y nosotros tenemos que tener cuidado, amén, porque sabe que todo lo que el mundo dice hoy, los vientos contrarios, ellos generan miedo, ellos generan que muchas veces nosotros podamos paralizarnos. Y dice la Biblia que la 4ª vigilia era la hora más oscura en ese momento, era la hora más tenebrosa, decirlo así de alguna manera, y fue cuando los discípulos estaban solos allí en el barco. ¿Saben lo interesante de todo esto? Que Jesús nunca llega tarde, Jesús nunca se demora. En la hora más difícil, cuando los discípulos estaban pasando por el peor momento allí en sus vidas, Jesús llegó.
caminando sobre la tempestad, caminando sobre el mar. Y dice la Biblia en el versículo 49 y 50, viéndoles ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened buen ánimo, soy yo, no temáis. Es increíble que los discípulos, después de haber estado con Jesús, ver un milagro de multiplicación de panes que Jesús había hecho horas antes, ellos habían participado de aquel gran milagro que Jesús había realizado. En ese momento, cuando ellos vieron a Jesús, pensaron que era un fantasma, tuvieron miedo, se turbó su corazón, dice la Biblia. Y saben, tal vez usted diga, no, pero Pablo, era de noche, era tarde, no lo conocieron, no lo vieron en aquel momento, realmente. Pero saben que lo que llama la atención es que los discípulos no reconocieron a Jesús. Ellos no tuvieron miedo en aquel momento de las olas, del viento, sino que ellos tuvieron miedo al ver a Jesús caminar sobre las aguas. Pero ¿saben qué es lo interesante? Que Jesús, Él está caminando por encima de la tempestad. Tal vez esa tempestad que usted está pasando hoy, ese problema que usted está viviendo, Jesús está caminando arriba de todos esos problemas. Y sabe, Él no va a llegar tarde para traer la solución. Él no va a llegar tarde para traer la calma a nuestras vidas. Y saben que yo creo que este tiempo es un tiempo en el cual nosotros vamos a comenzar a vivir milagros sobrenaturales, donde nosotros vamos a experimentar los milagros del Señor. No se sorprenda si en estos días usted ve milagros como este tipo. Tal vez usted diga, no, yo no puedo creer lo que estoy viendo, no puedo creer lo que está sucediendo en mi vida. Esos son los milagros que Jesús comenzará a hacer, amén. Nosotros creemos que para que los milagros sucedan en este tiempo, el Señor quiere liberar fe en nuestro corazón, amén. El Señor quiere liberar fe. Creo que estamos en tiempo donde nosotros vamos a ver grandes milagros del Señor, la multiplicación en todos los niveles de nuestra vida, amén. Yo creo que estos serán tiempos donde veremos la iglesia multiplicar, donde veremos células multiplicándose, donde veremos la finanza de los hermanos avanzando. Tal vez usted dice, pero estos son tiempos donde yo no veo salida, no veo una salida en el trabajo, no veo una salida en los negocios. Tal vez usted tiene una empresa propia y dice, pero Pablo, las cosas no están saliendo. Crea que estos son tiempos donde el Señor traerá multiplicación, porque creemos que en este tiempo de la gracia, en esta dispensación que nosotros estamos viviendo, el Señor quiere multiplicar los panes, amén. El Señor quiere multiplicar aquello que nosotros tenemos hoy, y el suministro del Señor llegará a nuestras vidas. ¿Sabe? El Señor nunca llega tarde. Así como veíamos el ejemplo de los discípulos cuando ellos estaban en el peor momento de sus vidas, la peor situación, tal vez pensando que ellos podrían morir a través de aquella tormenta, aquella tempestad, el Señor Jesús llegó a aquel lugar. Amén. ¿Sabe algo muy interesante que nos muestra Salmos? Si nosotros miramos el Salmo 22, usted va a leer allí que los sufrimientos del Señor en la cruz. Y podemos ver claramente los versículos 1, 8 y otros versículos muestran esto. Sin embargo, después del Salmo 22, viene el Salmo 23 y que habla que el buen pastor cuida. Dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entonces aquel Salmo 22 que nos muestra que Jesús estaba en aflicción, siendo crucificado, en el Salmo 23 vemos el Jesús, el Señor, el buen pastor que cuida de sus ovejas, que cuida de nosotros, que nos provee. Y si miramos el Salmo 24, muestra al Rey de Gloria que un día estará entrando a través de los portales eternos. Amén. Ese será el momento de su regreso. Y nosotros vemos que en el milagro de la multiplicación, el Señor ordenó al pueblo que se sentara. ¿Por qué ordenó al pueblo que se sentara allí de 50? Y dice la Biblia que Él les dio alimento en manera en abundancia, nadie le faltó nada, porque el Señor guarda sus ovejas, el Señor cuida a aquellos que son de su rebaño, amén. Y nosotros somos rebaño precioso del Señor. Entonces este tiempo son tiempos de nosotros no escuchar lo que el mundo está diciendo, no es tiempo que nosotros escuchemos aquello que las personas dicen lo que irá a suceder. ¿Sabe? Hay personas que dicen no porque se avecina una de las peores crisis. Muchas personas decían en el 2020 que el 2021 sería el peor año, un año de crisis. Y saben, muchas veces nosotros creemos esas palabras. Y saben que esas creencias generan que nosotros nos comportemos de esa manera, hablemos de esa manera. No, pero realmente el 2021 va a ser difícil.
Reprenda eso en su mente. Nosotros tenemos que creer lo que la Biblia nos dice. Amén. Que el Señor de la multiplicación está llegando a nuestras vidas. En tiempos de lucha el Señor traerá la victoria. Amén. Y saben, es interesante que el Señor no dejará faltar nada. El Señor no dejará que nada le falte a usted ni a mí. Amén. El Señor quiere proveer de todo. ¿Sabe? El Señor está llegando en el momento justo. En el momento que usted parece que la tormenta, la tempestad, ya parece que no hay salida, el Señor va a llegar en su vida. Amén. Es tiempo que nosotros podamos creer y podamos declarar fe. Libere fe en su vida, cambie su manera de hablar. Si usted tal vez era una persona, si es una persona negativa en sus palabras, comience a declarar la palabra del Señor. Comience a declarar lo que la Biblia dice y los milagros comenzarán a manifestarse en su vida. Amén. Que tenga una semana bendecida y hasta el día de mañana. Que el Señor lo bendiga.